¿Qué tal, amigos de Reflejo Público? Muy buenas noches, les saluda Manuel Escalante. Estamos en Mi Retiro y Pensión, el programa donde le hablamos de cómo llegar a ser viejitos y con cariño. Jaime, no me sale tu frase todavía. Buenas noches, gracias por estar acá. Sí, es sencillo. El día que seamos adultos mayores y gocemos de una generosa pensión, jamás nos va a faltar cariño, ¿verdad? Gracias por estar acá. También nos puede seguir en Reflejo Público Radio. Lo puede encontrar reflejopublico.mx, diagonal radio. Nos estamos transmitiendo ahorita, ¿verdad, producción? Nos estamos transmitiendo ya. Y si no, pues en Radio Garden. En Radio Garden es el Golden Hertz de las estaciones de radio. Así es, exactamente. ¿Sí? Muy bien, Jaime. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Mira, vamos a hablar de algo que es muy controvertido y que es el tema de las afores. Ok. ¿Por qué es controvertido? Porque muchos nos hemos quejado, muchos se quejan las personas de que las afores juegan un papel muy importante en lo que va a ser la futura pensión de los trabajadores. Sin embargo, hay que decirlo porque en realidad así es. Ellas simplemente están jugando el papel, el rol que les toca hacer dentro de este proceso. Ajá. No depende de ellas el tamaño de la pensión, depende de muchos factores. Depende de factores del propio trabajador, depende de los esquemas y de las estrategias de inversión de las afores, sí, también. Depende de las circunstancias económicas nacionales e incluso factores los que afectan para que el día de mañana podamos tener una muy buena pensión y entonces sí, como decíamos al inicio del programa, al ser viejitos, al ser personas mayores y gozar de una generosa pensión, pues jamás nos va a faltar cariño. ¿Sabes qué, Jaime? Yo creo que a pesar de que tenemos ya 20 años, ¿no? Sí, exactamente. 20 años hablando de afores, no logramos entender ni siquiera qué significa afores. Así es. Bueno, algunos, no todos. En adelante, no había una identificación por parte del Seguro Social de cuánto ahorraba cada persona. Tampoco había una propiedad de las aportaciones al Seguro Social en favor del trabajador. Entonces, precisamente cuando se establece en 1992 el sistema de ahorro para el retiro, fue el primer intento por el cual el sistema pensionario empieza a crear las bases para identificar qué recursos pertenecen al trabajador. Y en 1992, el 24 de marzo de febrero de 1992, se emite un decreto por el cual se hacen reformas, adiciones y modificaciones a la ley del Seguro Social y a la ley del Infonavit para determinar que las aportaciones del 5% de vivienda más una nueva contribución que se les impuso a los patrones a partir del 1 de marzo de 1992 del 2% del salario base con que tuvieran registrados a sus trabajadores en seguro para con eso crear un seguro de retiro. Entonces ya se empezaron a identificar las cuentas en favor de cada trabajador. De tal manera que si uno trabajaba en empresa Te Quiero Mucho y ahí trabajaban con el banco No Doy Nada, entonces ahí te abría el patrón una cuenta individual. El patrón elegía dónde aperturar la cuenta individual y a esa cuenta, mientras trabajaras por él, llevaba las aportaciones del 5% y del 2%. Que era el SAR. Que era el SAR 92. Y ese SAR 92 se estableció en esos decretos de que se iban a empezar a acumular aportaciones para que cuando el trabajador se pensionara o llegara a la edad de 65 años, se le entregara ese dinero y fuera feliz y contento por el resto de sus días. Pero se dieron cuenta muy pronto que esas aportaciones del 2 y del 5% realmente no iban a mejorar en nada
o en casi nada las condiciones económicas de un trabajador llegado el momento de su retiro. Entonces vuelven a reformar desde 1995, 96 y en 97 entran las reformas a la Ley del Seguro Social, donde le quitan al Seguro Social la administración de los recursos de cesantía en edad avanzada y vejez, porque el Seguro Social, al no estar identificados esos recursos en favor de un trabajador, pues todos los echaba a la misma bolsa. Correcto. Y de ahí sacaba para todo lo que es la operación del Seguro Social, incluso creación de infraestructura y muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando se crean las cuentas individuales, ya una por persona, una por cada trabajador, identificada con su número de seguridad social, se establece que el trabajador es propietario de los recursos que se vayan acumulando en esa cuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ajá. Pero, entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si le quitamos al Seguro Social la administración de ese dinero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a fomentar la actividad económica creando empresas que se dediquen a administrar esos recursos y a hacerlos crecer en el tiempo para que a futuro se pueda tener una mejor pensión. Y con esa intención se crearon precisamente las administradoras de fondos para el retiro, en forma abreviada, todos las conocemos como las AFORES. Fíjate que como anécdota, cuando empezó el tema de las AFORES, pues todos por afinidad, por lo que quieras, nos fuimos afiliando a algunas AFORES o registrándonos. Sí. ¿Sí? Y lo primero que nos pasó es que teníamos 100 pesos en nuestro fondo de retiro y cuando nos mandan nuestro primer estado de cuenta ya teníamos 99. Es que hay que entender cómo es que opera el sistema de ahorro para el retiro. Primero, el Instituto Mexicano del Seguro Social se encarga de recibir las cuotas de aportaciones para la seguridad social. Íntegras, así se las transfiere a las AFORES y las AFORES tienen que registrarla en cada una de las cuentas y de las subcuentas que tiene de cada uno de los trabajadores registrados en ella. Okay. Y una vez que efectúa ese proceso, el cual es muy rápido, es cuestión de segundos ahora con toda la cuestión informática, ese dinero es transferido a una CIEFORE. Es decir, la AFORE nunca tiene dinero de un trabajador, solamente tiene datos y registros. Funciona como si fuera una asistente contable. Okay. ¿De acuerdo? Y el dinero lo transfiere a la CIEFORE. Pero la CIEFORE, a cambio del dinero que recibe, devuelve a la AFORE las acciones en que se convierte ese dinero. Es decir, el dinero nuestro nunca está en pesos y centavos, siempre está convertido en un instrumento financiero que se llama acción. Okay. Así, los trabajadores son accionistas de la CIEFORE en que está su dinero. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Las CIEFORES tienen un movimiento diario, ascendente o descendente, de su valor. Entonces, ¿qué ocurrió? Ustedes cuando mandaron dinero a esa AFORE, entonces mandaron 100 pesos. Pero para la fecha de corte del estado de cuenta, que debe haber sido a los 6 meses, quizás al año, resulta que las acciones, en un principio, cuando empiezan su operación, valen 1 peso. Es decir, si al año siguiente en que te llegaba el estado de cuenta, las acciones costaban 90 centavos, pues entonces te iban a llegar es el equivalente número de acciones. Pero no es que se hubiera perdido dinero, simplemente el instrumento en que yo lo tenía perdió valor. Esa primera impresión tuvimos, me acuerdo, porque decías, bueno, se supone que voy a ganar, ¿no? Sí, definitivamente. Dame un segundo, Jaime. Sí. Don Raúl Emilio, ya vimos su comentario, su pregunta. Le comento a usted y a todos los que amablemente nos están siguiendo que en el último bloque de este programa, así es, vamos a responder a todas y cada una de las preguntas. Para eso tenemos a Jaime aquí, para que nos ayude a resolver las dudas que tengamos. Con mucho y si gusto. no, si quiere algo más personalizado, lo puede llamar al teléfono 9999
100554. Correcto. 10, O escribirle al correo. miretiroypensión@gmail.com. Ok. Sí, muy O entrar bien. a la página, ¿no? miretiroypensión.com. Exacto. Bueno, Gracias, entonces, Raúl. Sí, perdón. ese es el detalle. Haz de cuenta o hagamos de cuenta que cuando compramos una acción es que compramos un dólar. Un dólar es una acción de la economía de Estados Unidos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con ese valor de ese dólar? Pues todos los días sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero en el largo plazo, ¿qué ha pasado con el dólar? Ha aumentado de precio. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con un centenario? Con un centenario ha ocurrido exactamente lo mismo. Tiene un valor de venta al día de hoy, ¿verdad? Y luego todos los días va a empezar a subir de acuerdo al comportamiento del precio del metal en los mercados internacionales, de tal manera que en el largo plazo, pues prácticamente sube de valor. Una anécdota en ese sentido, le dije a mi hijo antes de que terminara su carrera: cuando termines tu carrera te voy a comprar un centenario. Entonces, en ese entonces el centenario valía 8,000 pesos. Total que por angas o mangas no se lo compré y me dijo el otro día: oye papá, ¿y qué pasó con mi centenario? Ya pasaron casi 10 años de eso y ahorita vale 33,000, 34,000 pesos un centenario. Y le dije: ahí te lo estoy guardando. Ajá, yo te lo estoy guardando. Entonces dense cuenta. Lo más que, como está la situación ahorita en todos lados, yo creo que lo único que le puedes dar es una vuelta en el centenario. Claro, exactamente. Pero el otro día, ¿qué pasa? Estaba leyendo precisamente información económica y dice: el centenario baja de valor. Pero mientras yo siga conservando el centenario, yo no estoy perdiendo dinero. Y esa es una cuestión muy importante que debemos de entender, amigos trabajadores, de que ustedes tienen en su Afore, les registró pesos y centavos, pero de acuerdo al valor que tenían las acciones al día en que se hizo la conversión. Por ejemplo, el día 31 de agosto es corte para mandarnos el estado de cuenta que nos llega a fines de septiembre, octubre, y trae información de mayo, junio, julio y agosto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Hay un renglón, una columna en nuestro estado de cuenta que nos manda la Afore que dice rendimientos generados. Entonces, si trae un saldo positivo, es decir, o un números positivos, quiere decir que nuestro dinero creció de valor. Pero con lo que yo aporté ya se compraron acciones. Yo nunca pierdo acciones, jamás pierdo acciones, salvo en 3, 4 momentos. La primera, cada día 1 de mes, cuando la Afore nos cobra la comisión, la fracción que corresponde al mes para la comisión por el manejo de nuestra cuenta. Otra, cuando retiramos la ayuda por desempleo. Cuando retiramos dinero por desempleo, tienen que vender acciones para poder darme a mí el dinero, porque la Afore nomás tiene mis acciones y mis registros, entonces tiene que vender. Otro momento, cuando se hace el retiro parcial, el retiro para gastos de matrimonio. Entonces, aún y que sean 30 días de salario, se tienen que vender acciones para que le podamos dar su dinero. Otra es cuando por la edad yo cambio de CIEFORE. El día 3 de julio, llegué a la edad dorada de los 60 años, entonces ese mismo día 3 de julio, hace un mes, se vendieron las acciones de la CIEFORE en que estaba anteriormente para pasarme a la nueva CIEFORE. También es en ese momento cuando se compra y se vende. Aquí también como con el dólar, como con el centenario, uno es el precio de compra y otro es el precio de venta. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como trabajadores estemos muy atentos a cuál está siendo el comportamiento de nuestro ahorro para el retiro. Y si usted ve que tiene menos 3,000 pesos, menos 4,000, menos 14,000, menos 30,000, menos 100,000 pesos, no se espante. No se espante porque usted sigue conservando todavía el instrumento financiero. ¿Qué es lo que sí voy a tomar en cuenta? Yo, el día que sí me vaya a pensionar, bueno, pues voy a ver a qué valor están las acciones. ¿Sí? Yo recuerdo cuando yo hice un movimiento con mis acciones, costaban 1.76 cuando me cambié de una administradora a otra. Hoy día esas acciones que yo compré a 1.76, pues simplemente valen alrededor de 2.34, es decir, que sí han tenido ganancia, que he pagado por eso sí, pero no he pagado más de lo que he ganado.
Okay. Eso es importante. Entonces, así, ¿qué es una Afore? O sea, ¿me puedo cambiar? Sí, pero no sin antes analizar. Okay. Y ahorita tendríamos que analizar desde el año 2008, que fue cuando se dio esa enorme depresión económica tan parecida a la de los años de los 30, de la década de los 30. Entonces, no se cambie sin antes, no hace un análisis desde el año 2008 al último estado de cuenta que tengamos recibido, que fue el de enero-abril. Entonces, sí se puede uno cambiar, pero el asunto está que si yo veo menos 3,000 pesos, ya estoy perdiendo en mi Afore y esto y lo otro, y se irrita el trabajador y va y se cambia. Ese día, esos menos 3,000 pesos los hace reales, los hace efectivos. ¿Por qué? Porque vendió un producto financiero llamado acción que tiene un precio a un valor reducido. Eso se llama minusvalía. Lo vendí cuando valía menos. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando yo veo signos negativos? Pues inmediatamente guardar la calma, precisamente, y esperar a que se revierta el comportamiento, porque son tendencias, y con el tiempo se vuelven... Es que nosotros, Jaime, lo vemos como dinero. Y no, o sea, es incorrecto. Yo veo en mi estado de cuenta de mi Afore que dice, tienes 100,000 pesos. Ok, pero lo que el estado de cuenta no te dice, que a esa cantidad de dinero equivalen las acciones que tienes al día que se hizo el corte, 30 de abril, 31 de agosto o 31 de diciembre. Ok, sí, porque nosotros lo vemos en dinero, no lo vemos en acciones. No. Y la verdad, yo creo que la mayoría no sabemos cómo funciona. Esto es lo que sí la CONSAR nos lo debiera estar diciendo. La CONSAR, que es el organismo que regula toda esta situación, nos debiera estar diciendo, tú tienes 1,000 acciones, tus acciones valen 3 pesos, son 30,000 pesos. Sí. Al otro semestre, al otro año, tú tienes 2,000 acciones, cada acción vale 3.50, pues ya sacas el equivalente, ¿no? Sí. Entonces, ese es el asunto. Entonces, desde ese punto de vista, las Afores son instituciones financieras creadas por concesión del gobierno federal, cumplidos todos los requisitos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las que impone la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y todo lo que involucre desde el punto de vista legal ahí. Entonces, y se dedican de manera habitual y profesional a administrar la cuenta. Exactamente. Y ¿qué es administrar la cuenta? Pues es que todos los datos y registros de la cuenta estén perfectamente bien registrados, tal cual el trabajador me lo ha dado. Porque si cambiaste de domicilio y no me avisaste, entonces yo te voy a seguir reportando, oiga, ¿por qué tengo mi domicilio anterior? Porque simplemente usted no me ha traído un comprobante de domicilio de su nueva ubicación. Bien. Jaime. Sí. El hecho de que yo veo la lista de las Afores y pronto resulta que mi Afore está en tercer lugar y digo, sí, ¿por qué no estoy en la primera? Sí. ¿Es tan fácil decir, quiero cambiarme a la que está en primera? Es fácil decirlo, pero puede tener implicaciones hacerlo, porque hay que ver por qué estoy en esa tercera posición. Ahora, otra cosa muy importante, el indicador de rendimiento neto, así se llama, el que me maneja ahí, que hace que yo aparezca en tercer lugar, no quiere decir que mi posición es la del tercer lugar. Quizás sea una posición la séptima, la octava, la novena, o quizás sea la segunda. ¿Por qué digo esto? Porque esa información que viene en el cuadro comparativo de Afores que viene en todos los estados de cuenta, es una referencia histórica de los 180 días hacia atrás del día en que se hizo de que se obtuvo ese valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy tomando decisiones con datos que ya tienen 90 días de viejos, entonces estoy tomando malas decisiones. Ahora bien, por eso porque puede ser que esa que estaba en primer lugar ya esté en tercer lugar. Exactamente. Entonces sí, como no se cambia todos los días esa situación, no todos los días me llega un estado de cuenta, las Afores precisamente invierten el dinero que reciben a través de una CIEFORE. Ahorita hay 4 CIEFORES básicas para invertir los recursos de los trabajadores que estamos activos y hay una que invierte los recursos de trabajadores pensionados a los que la Afore les paga su pensión.
Entonces, ¿qué ocurre con ese dinero? Está cambiando todos los días de valor, todos los días cambian. Las CIEFORES todos los días, a más tardar a las 18 horas de cada día, les tienen que estar pasando a la CONSAR la evaluación de sus carteras y el precio promedio por acción. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Lo que yo estoy viendo aquí en ese momento es el corte al 31 de agosto, pero el estado de cuenta me llega en las primeras semanas de octubre. Entonces, pero ese rendimiento para ese de mi Afore es 180 días atrás del día 31 de agosto. Y yo ya estoy en octubre, entonces yo no puedo tomar decisiones con información tan desfasada como me llega. O sea, tampoco se vale que venga una gente y decirte, mira, yo estoy en primer lugar. No es propio, aunque sí lo hacen. O sea, sí lo hacen, pero me refiero a que me estás dando información de hace 3 meses. Así es. Y como yo no soy un financiero, yo estoy trabajando y sudando la gota gorda para tratar de generar los recursos para el bienestar de mi familia, pues simplemente me voy con el canto de las sirenas. Claro. Entonces, por eso, toda decisión de cambio tiene que ser un análisis muy concienzudo y simplemente hacer un análisis desde el año 2008 a la fecha. Si usted toma decisiones por lo que ve su estado de cuenta, está tomando decisiones a ciegas. Haga de cuenta que usted le ponen un paliacate, le tapan sus ojos y ahora le dicen, vaya por favor, a cualquier lugar que le quieras decir. ¿Me explico? Entonces, con los ojos tapados no llegas a ningún lado. Claro. Lo más seguro es que te caes, te atropellan o chocas con una pared y después de ahí te desorientas, no sabes, ¿sabes? Esas son el tipo de decisiones que estamos tomando al no tomar decisiones informadas. Correcto. Es decir, me quiero cambiar de Afore, nada se lo impide, mientras se cumplan los supuestos que establece la ley para poderlo hacerlo. Hay supuestos normales y hay supuestos excepcionales. Si cumple los requisitos, lo puede hacer, pero si no hace un análisis de lo que ocurrió del año octubre, septiembre-octubre, del año de fines del 2008 a la fecha, si no hace ese estudio, entonces simplemente no está tomando una buena decisión, y eso sí está haciendo que muchos, cientos, miles de millones de trabajadores hayamos perdido millones y millones de pesos por haber tomado decisiones a ciegas. Así es. ¿Qué más nos quiere decir? Porque creo que yo te he interrumpido mucho. No te preocupes, no. ¿Qué les quiero decir, por ejemplo, ¿qué hacen las CIEFORES con el dinero para poder ganar dinero? Tienen que invertirlo. Claro. Tienen que invertirlo, y actualmente el sistema de ahorro para el retiro, entre aportaciones más el rendimiento, es decir, el crecimiento que ha tenido en estos últimos 20 años, al día 21 o 25 de julio había ya un ahorro de los trabajadores de más de 3 billones de pesos. Esa cantidad de 3 billones de pesos equivale a poco más del 15% del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué significa? Que si nuestra economía tuviera un valor de 100 pesos, el ahorro generado por las AFORES representa 15 pesos de esos 100. Es una cantidad impresionante de dinero. Entonces está haciendo que el gobierno se endeude menos en el extranjero, ¿sí? Que contrate deuda en dólares, en yenes, en libras o demás, que la siguen comprando, y mucho por irresponsabilidad de la clase política gobernante en el poder, porque sabemos que ahora de eso hay excelentes, más dudosas intenciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y prácticamente lo estamos sabiendo con el socavón que está ahí por Cuernavaca. Así es. Y lo estamos viendo también, precisamente el Seguro Social acaba de publicar que cesó a un funcionario del instituto por estar filtrando información a personas que iban a participar en una licitación para proveerle de ropa. Y nada de eso es grave. Creo que desde la semana pasada. Sí, entonces, perdón. Así. Entonces, ¿qué hace la AFORE? ¿Qué hace? Administra la cuenta individual. Se encarga de que todos los datos y registros del trabajador sean los que deben de ser en sus datos. ¿Para qué? Para que el día que se vaya a pensionar no haya problema. Pero aquí es responsabilidad del trabajador informarle
correcta, oportuna y suficientemente al Afore de cualquier situación que cambie sus datos personales. Claro. ¿Sí? Luego también debe enviarnos cada cuatrimestre un estado de cuenta que nos dé precisamente cuenta de qué comportamiento ha tenido nuestro ahorro para el retiro en el cuatrimestre anterior. Acuérdense, los cuatrimestres se marcan del 1 de enero al 30 de abril, del 1 de mayo al 31 de agosto y del 31 de agosto al 31 de diciembre. Correcto. Luego también las Afores hacen otra labor muy importante. Son ventanillas del Instituto Mexicano del Seguro Social para el trámite de pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Es decir, si usted está en la etapa en que ya se va a pensionar, lo recomendable es que desde 5 años antes de pensionarse vaya a la Afore. Revísame todos mis datos y registros. Afore, quiero saber que todo está bien para que cuando yo me vaya a pensionar no haya ningún problema. Entonces, te hacen esa revisión, si hay problema te dicen cuál es y hay tiempo de resolverlo con tiempo, de tal manera que el día que tomes la decisión de pensionarte sea un trámite que te lleve 15 días a lo más y en 2 semanas más, 3 semanas más ya estés cobrando tu pensión. Okay. Entonces las Afores fungen como ventanilla del Seguro Social, ¿verdad? Decíamos que administran más de 3 billones de pesos. ¿Cuántas cuentas? Billones de pesos. ¿De cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando, así es. Al momento el Seguro Social tiene registrada la cantidad, o creadas, la cantidad de 58.519.268 cuentas. Pero de esas 58 millones de cuentas, solamente 39.5 millones ya han aperturado una cuenta. ¿Ve por qué es tan grave el no estar informado? Primer punto. Y segundo, si lo sabe y está en esta circunstancia, pues tome decisiones en su favor, porque luego se los va a morir usted. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a andar la viuda, van a andar los hijos o van a los más batallando y penando por resolver lo que alguien no se hizo. ¿Y por qué le digo esto? Porque de esos 59 millones tenemos 19 millones de cuentas que no están registradas. Es decir, existen pero no están registradas. Hagan de cuenta de que estamos hablando de niños que no han sido registrados en el registro civil, que no tienen acta de nacimiento. Algo similar así, tenemos aquí alrededor de 19 millones de cuentas que no están registradas. Pero de esas 19 millones... Perdón, ¿a qué se le llama no registradas? De que son personas que laboran, que trabajan, que cotizan al Seguro Social. No están en una Afore. No están en una Afore. Entonces, ese dinero, el Seguro Social no lo puede mandar a una Afore. Lo tiene que mandar a una cuenta que se llama concentradora, que la opera, que la administra el Banco de México. Okay. Exactamente. Y cuando esa cuenta tiene 6 bimestres consecutivos cotizando, entonces la asignan a una Afore. Siempre la asignan las 3, 4 mejores con el mayor rendimiento, de acuerdo a los datos de CONSAR, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Entonces, tenemos, les digo, 11 millones de cuentas de personas que están bimestre cotizando, pero que no han registrado su cuenta individual en una, es decir, no le han dicho a la Afore, ¿sabes una cosa? Aquí está mi acta de nacimiento, aquí está mi CURP, aquí está mi comprobante de domicilio, aquí está mi número de seguro social, regístrame y documentame para que yo esté debidamente registrado. Pero existen otras 8 millones de cuentas de trabajadores, Manuel, que cotizan esporádicamente. Ocasionalmente cotizan 1, 2, 3 meses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero no llegan a cotizar 6 bimestres consecutivos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con esas cuentas? Están en el limbo de los cielos. Desde luego, sí se sabe de quiénes son, sí se sabe quiénes, ¿Y no se les puede mandar una notificación o algo así? ¿O no es que la ley no obliga a eso. Okay. Esa es la responsabilidad que nos toca a nosotros. Claro. No, y que muchas las veces no la hacemos, y al rato sí, cuando se nos atora el niño, entonces andamos ya desporticando contra todo mundo. Es que a mí nadie nunca me dijo. A mí nadie nunca me dijo. ¿Y cuándo me pidieron a usted que investigara?
¿Me explico? Claro. Ese es el asunto, Manuel. Ese es el asunto que tenemos aquí. ¿En qué se invierte el dinero de los trabajadores? Bueno, aproximadamente el 53% de esos 3 billones, ¿quién crees que nos los debe? El gobierno. Directamente don gobierno nos los debe ese dinero. Pero aparte, disfrazadito, por otro lado, me debe Pemex, me debe Comisión Federal, me debe la Secretaría de Educación Pública, no sé cuántas dependencias más pudieran debernos. Quiere decir que en realidad hay más dinero. Yo me atrevería a pensar que casi un 60% de esos 3 billones de pesos nos los deben el sector gubernamental, porque además también me deben gobiernos de los estados o también invierto en municipios. Correcto. Entonces, esto hace que ese otro 40% se destine a financiar proyectos de infraestructura básica, de la industria de la construcción, de la industria de los alimentos, de la industria sanitaria, de la industria de la construcción de casas, habitaciones y demás. Entonces, sí es un dinero que en mucho ha sido para el país fuente de recursos económicos. Así es. ¿Por qué? Porque lo que yo doy de rendimiento, las tasas que doy en un momento dado, no son tan grandes como si tuviera yo que deberlos en dólares. Simplemente el dólar que tiene una devaluación del 30%, cuando todos los medios de comunicación, cuando todos los medios noticiosos y del mismo sector público o gubernamental, desde la propia Secretaría de Hacienda y demás, le han llamado desliz del peso. Pues mira qué tan deslizador nos salió, ¿no? Sí, entonces sí, nos salió medio de gasoleros, ¿no? De 15 pesos, 15, 30, se nos va hasta 22 y ahorita lo traemos sobre 18. Entonces, sí, es una situación importante, así es. Y eso, por fortuna, ahorita nos ha ido bien. Oye, Jaime, ¿y no corremos riesgo con prestarle el dinero al gobierno? Esa es una de las características que el gobierno siempre ha tenido. Ha sido buena paga. ¿Ah, sí? Ha sido buena paga, es decir, te paga en tiempo y en forma. Pero él te pone el precio de a cuánto te pago. Ah, ok. ¿Lo tomas o lo dejas? Ah, okay. ¿Sí? Lo tomas y el gobierno todos los días está captando toneladas y toneladas y toneladas de dinero, y es una cuestión insaciable de dinero. Incluso se acaba todo el ahorro interno y todavía llega mucha inversión extranjera de manera directa, o capitales golondrina que nomás vienen, hacen nido y pasa el verano y se van. Y ¿por qué? Porque realmente es atractivo, porque aún y con todo el desmadre que tenemos como país, no ha impactado en la economía la situación que tenemos de inseguridad, de violencia y de todo eso, ¿no? Sigue siendo un lugar seguro todavía para invertir si lo comparamos con Brasil, donde allá a Dilma y al anterior ya prácticamente, al actual ya lo traen prácticamente, ya lo están cocinando para procesarlos por fraude y corrupción. Entonces, ese es el detalle. ¿Qué pasa en otros países? Pues no tienen la estabilidad ni social, ni política, ni económica, ni la garantía como país para en un momento dado invertir. Jaime, ¿podemos confiar en las Afores? ¿De que no se van a chingar nuestro dinero? Sí. De que va a haber rendimiento. Mira, como empresas que tienen nuestro dinero y lo invierten bien, podemos confiar. ¿Qué es lo que he comentado yo? Siento que a las Afores hay que aperturarles el régimen de inversión. ¿Por qué? Porque hoy día ¿en qué invierten las Afores? Sí. Pues ¿en qué invierten? Bueno, pues invierten en instrumentos de renta, es decir, en acciones, en acciones de empresas. ¿En qué más invierten? En acciones de empresas internacionales. Quiero un Toyota, quiero pensar un Hyundai, quiero pensar no sé, en Volkswagen, todo eso internacional. Invierten en un instrumento que realmente siento que se llama mercancías. No mercancías, si te estás pensando las de la tienda, ¿no? Super, ¿no? Del súper, no, es en metales. Y permite
en oro. Y creo que nada más hay una o dos administradores que invierten en oro. Luego venden en instrumentos lo regresas, te lo voy a volver a comprar en 5 años. Oye, ¿y qué me vas a dar a cambio? No, pues te voy a dar un rendimiento. ¿De cuánto? No, pues me interesa, lo compro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa empresa tiene una deuda. Entonces, esos son los instrumentos de deuda. ¿Por qué dices privada? Porque me lo debe el sector privado, no el sector público. ¿De acuerdo? Correcto. Luego también tenemos otros instrumentos que se llaman estructurados. Son instrumentos estructurados que se están dedicados mucho, sobre todo a la cuestión de la industria petrolera y también se llaman fibras o a la, ¿cómo se llama? Al financiamiento para el desarrollo inmobiliario. Hay una fibra, que es fideicomiso de infraestructura en bienes raíces. Hazte cuenta, vamos a pensar cómo operan las fibras. Tú eres dueño de 3 edificios de departamentos y cada edificio de departamento tiene, por decir así, 100 departamentos. Tú tienes 100 departamentos. Entonces, ¿qué haces? Constituyes una fibra. Fibra es un fideicomiso. Y tú le dices, mi capital de aportación para ese fideicomiso es el valor de los 3 edificios que tengo. Son 5,000 millones de pesos, perfecto. Entonces ahora voy a elaborar unos documentos donde le digo al público en general, ¿quieres ser accionista de esta fibra? Cómprame esto. Y la gente lo compra. La gente lo compra, ¿por qué? Digo, los inversionistas lo compran porque son instrumentos que han dado dinero a ganar. Y entonces tú agarras dinero y ¿qué está respaldando esta deuda? Los billetes que tienes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué haces con ese dinero que agarras? Pues construyes otra torre de otras 100. Sí. Y así por el estilo, Cosa rara, pero todos los que debemos un crédito al Infonavit, con esa deuda, el Infonavit debe muchísimo, pero muchísimo dinero a las mismas CIEFORES, a la misma banca nacional, es decir, quizás hasta internacional, para realizar más proyectos de vivienda, ¿no? Pero en fin. Luego, y el último grupo de instrumentos en los que invierten son los de instrumentos de deuda gubernamental. Y ahí tenemos bonos de desarrollo a 180 días, bonos de desarrollo a 3 días, a 3 años, a 5 años, a 15 años. Tenemos bonos de protección al ahorro bancario, tenemos CETES, tenemos UDIbonos, tenemos reportos, y hay una cantidad de dinero, pero al final de cuentas, al sector gobierno nos debe a nosotros nada más deuda gubernamental, y en eso estamos hablando, gobierno federal, estatal y municipal, ahí estamos hablando de alrededor del 53%. ¿Sí? En eso se invierte nuestro dinero. ¿Qué otro beneficio han traído las AFORES para la economía del país desde que se fundaron? Han sido generadoras de empleo tremendo. Llegó a haber un boom donde dentro de las AFORES había más de 60,000 personas trabajando. Y llámese de director general hasta un intendente. Demandan muchos bienes y muchos servicios. Demandan muchos servicios y productos, pero de tecnologías de la comunicación, porque todos sus procesos están automatizados. Correcto. Todos sus procesos están sistematizados de tal manera que incluso en el sistema de ahorro para retiro ya no se usa papel para hacer procesos, excepto algunos trámites administrativos en sus oficinas y sucursales. Entonces, ¿qué implica? Al generar empleo, generan derrama económica. Claro. Al generar derrama económica se fomenta el consumo. Al fomentarse el consumo se fomenta el ahorro y la inversión. El ahorro y la inversión en más fuentes de empleo, en más trabajo, en más productos, en más consumo, etcétera. Jaime, o sea que no hay mal que por bien no venga. Es lo que te iba a decir, ¿no? Parece tan sencillo decir Afore, pero pues todo donde invierte, cómo ve nuestro dinero, cómo verlo como instrumentos de inversión. Sí. O sea, si no nos explican, como lo estás haciendo hoy, Jaime, o sea, realmente nunca lo vamos a entender. Definitivo. Ni cómo se está manejando ese dinero que es nuestro.
Es nuestro, O exactamente. sea, no me lo regaló el patrón, fue un derecho que tengo. Así es, un derecho laboral que yo tengo. Que yo Además, tengo. parte de dinero sí lo aporté yo, parte. Exactamente. Aunque sea la mínima No parte. importa, pero no también importa. es tuyo. Así es, pero O sea, lo otro me lo gané trabajando. Claro, porque Así es un derecho. Porque es un O derecho. sea, y es un Así dinero es. que tenemos que cuidar, vigilarlo Sí. y ser responsables, creo yo, Así es. a la hora de decidir. Yo que sí recomiendo, no se cambie si antes no ha revisado los últimos 10 años de trayectoria. ¿Sí? Pero con números y que lo hagan en su cara. Claro. Así de sencillo, porque Claro. si no, yo vengo a cantar el canto de las sirenas y le pongo las campanas alegres y realmente me firma usted y todo Sí. eso, pero en realidad, cuidado porque en esta actividad como en cualquier otra, no faltan lobos con piel de oveja. Así es. Dice Mara que vamos a ¿Qué unas tenemos de preguntas? Primero que nada, quiero ofrecerle una disculpa a don Raúl. Se me perdió su pregunta, no la veo acá. Él fue el primero que nos preguntó. Ya ve cómo se pierden eso. Ojalá no nos pueda volver a plantear, don Raúl. De veras lo vamos a responder. Mara que dice, muy buenas tardes. A mí me pensionaron porque tuve un accidente y me pensionaron pero no me entregaron mi Afore. ¿Qué podría hacer? Porque mi Afore está bajando. Yo tengo 45 años y cuando cumpla 60 no tendré. No. O sea, es la impresión que tenemos, ¿no? No exageremos. Precisamente es todo lo que hemos explicado en este momento. No es que esté perdiendo más dinero, no. Ahora, si le dieron una pensión por riesgo de trabajo, esa nada tiene que ver con su ahorro para el retiro. Usted, si sus condiciones de salud se lo permiten, debe de continuar trabajando para continuar acumulando semanas de cotización. Al cumplir la edad de retiro, 60-65 años, usted puede tramitar la pensión de cesantía o de vejez porque es compatible con la pensión de riesgos de trabajo. Okay. Entonces digo, hay que entenderlo bien. Claro, ¿por qué reacciono yo así? Muchas veces porque no tengo la información adecuada. Y desde ese punto de vista se justifica, pero nada justifica el no saber y menos en estos tiempos. Sí. Dice don Miguel Carreo Martínez, ¿y si me cambio de Afore me cobran el cambio? No, no le cobran el cambio ni un solo centavo. Lo único que puede pasar es lo que te platicaba, que yo pasé 300,000 pesos, ¿verdad? Entonces compré acciones de la otra Afore por esa misma cantidad de 300,000 pesos, pero al día del corte, para que me manden el estado de cuenta, resulta que las acciones, si costaban 4 pesos, al día del corte costaban 3.80, entonces me aparece menos dinero de los 300,000 pesos. Pero yo no estoy perdiendo dinero mientras no venda las acciones. Por eso es importante. Sí, porque dentro de un mes las cosas pueden cambiar y Claro. a lo mejor esas acciones se duplican. Para mañana pueden cambiar. Sí. Así es, de sencillo. Ya a veces dentro del mercado accionario, de un Sí. momento para otro, ¿no? Ahorita vamos a vivir una etapa muy difícil aquí en nuestro país porque se está renegociando el Tratado de Libre Comercio. Sí. Luego, por allí también están en proceso el trámite del TTP, o sea, el Tratado de Libre Comercio del Pacífico también. Entonces, todas esas circunstancias, quieras o que no, tienen impactos en la economía. El hecho de que al Mr. Trump, al Mr. Copete, no le esté yendo también políticamente, bien de repercutir, aunque eso sería favorable, pero ¿cómo decirle? Entre lo favorable y los favorables, no sabemos exactamente. Eso es el invertir en fondos futuros no se garantiza nada. Nada se garantiza ni en Afore, ni en un banco, ni en una operadora de sociedades de inversión, en nada. Nada. Sí, así es. Perdón, disculpen. Ya encontramos su pregunta, don Raúl Emilio Ayala. Don Jaime, una pregunta. ¿Qué pasa si soy jubilado desde hace 3 años, pero mi Afore solo me pospone mi pago de fondos de retiro? Me dan largas, me dan fechas y me las cambian. ¿Cómo puedo obtener para que ya me paguen? No deben, es decir, la Afore no tiene ningún derecho a retenerle por ningún concepto un dinero a partir de que usted fue jubilado o pensionado. En cuenta, porque puede ser que esa cuenta, dentro de la mecánica interna del manejo de su cuenta,
tenga una marca y eso esté impidiendo, y habría que investigar por qué esa marca. ¿Y qué es la marca? Miren, ¿cómo decirles? Las AFORES no pueden hacer nada con el dinero que el Seguro Social no autorice, y si el Seguro Social dice suelten el dinero, todavía tiene que pasar por otra instancia que se llama procesar, ¿sí? Y procesar revisa que todo está muy bien y por aquí, ok, bien, ¿para qué? Pues reclamos futuros a mañana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Y por proteger el dinero del trabajador, eso también hay que decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay una situación ahí de homonimias, de que te llames igual que otro, ¿no? Sí, o que tengas un número de seguridad social igual que el de otro, o que compartas tú la misma cuenta con otro trabajador, hay muchas circunstancias. A lo mejor alguien, nada más que a lo mejor no nos lo dicen, demandaron al Seguro Social, demandaron a la AFORE, demandaron hasta la abuelita, ¿y qué pasa? Pues dice, ok, mientras el Seguro Social dice, mientras no se acabe el conflicto, pues ¿cómo voy a soltar el dinero? Desde luego. Entonces, habría que analizar más a profundidad esa situación, pero sí, de entrada, no hay ningún justificante por cual la AFORE le esté... ¿Y cómo podría hacerle, Bueno, necesitamos analizar su caso. Sí, hay que ver. Quiere, a ver, sí, que me escriban a miretiro-y-pensión@gmail.com. Don Raúl, ahí, hoy la producción se nos está durmiendo, no han cambiado el número telefónico. Bueno, ya está cambiado. Sí, nada más que, déjame decir algo con relación al teléfono. Por favor, no me manden WhatsApps, no tengo tiempo para contestarlos. No me hablen para pedirme consulta en ese momento, solamente cita, porque no puedo atender en ese momento. Hay, como la ven, también trabajo. Sí. También tienes favor, también trabajo, ¿verdad? Entonces, y después de que terminamos con nuestra actividad de todos los días, de servicios a empresas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cuando me dedico a hacer esto y atender. Sí, Jaime lo he explicado muchas veces en este programa. Él, así como usted y como yo, somos personas trabajadoras que tenemos patrón y que tenemos AFORE. Sí. Que tenemos AFORE. Sí. Y él, investigando, y como parte de su trabajo también, pues llegó a ser un experto en ese tema. Es que da tristeza decirlo, pero cuando me di cuenta de cuántas cosas no hice para tener una buena pensión, entonces fue cuando me decidí, dije, que la ignorancia no me vuelva a pegar. Sí. ¿Me explico? Y qué bueno que compartes eso. Sí, no, definitivamente. Sí. Entonces, pero también no le eché la culpa al gobierno, ni al Seguro Social, ni a la AFORE, ni a nadie. Fue culpa mía simplemente no haberme preparado en tiempo, modo y forma para que no me ocurra lo que lamentablemente hoy va a ser mi realidad como pensionado. Exactamente. Jorge Elismo, ex compañero de acá, Jaime, un saludo, programa excelente. Gracias, claro que Jorge, sí. gusto saludarte. Gracias por tus saludos. Y Patricia González, gracias por compartir esto. Y gracias a todos los que compartieron y que nos siguieron en este jueves muy caluroso. Qué bárbaro, qué calor está haciendo. Así es. Nos hacen dormirnos a todos. Yo estaba bostezando acá. Muchas gracias, buenas noches, Jaime. Gracias, Manuel. Gracias por estar acá. Nos vemos el otro jueves. Claro que sí, el otro jueves aquí nos vemos, amable auditorio. Muchas gracias por escucharnos y aquí estamos. Aunque usted esté de vacaciones, nosotros seguimos aquí cumpliendo para usted. Y gracias a los que nos siguen por Reflejo Público Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.